Doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, profesor visitante del Departamento de Atención a la Salud de la UAM, Xochimilco, médico sexólogo clínico especialista, maestro y doctor en bioética, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT, único mexicano que ha recibido el Premio a la Excelencia en Salud Interoamericana y Bioética otorgado por la OPS, único iberoamericano que ha recibido el MARC-S, ¿sí? También académico, Academias de Medicina y Cirugía de Valladolid, Cádiz, Galicia, académico de numerosas instituciones de ciencia, educación y humanidades en España, miembro numerario de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, ha publicado 3 libros, 16 capítulos, 48 artículos especializados y 3 artículos de divulgación. Por último, ha presentado 36 trabajos con revisión por pares y ha dictado 108 conferencias, 7 de ellas magistrales en 12 países iberoamericanos. Damos un cordial y fuerte aplauso para el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz con el tema Bioética y Políticas Públicas de Salud. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de temática. Sé que no suele ser lo más taquillero este tipo de charlas, este tipo de tópicos. Hace aproximadamente 6 o 7 años en nuestro sistema educativo erradicaron todo lo que tenía que ver con humanidades en el sistema de bachillerato. Quitaron lógica, historia de la filosofía, ética, civismo. Ahora los muchachitos llegan a la universidad y no se les puede hablar de eso porque no tienen ningún tipo de referente. Cuando yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tuve una asignatura de ética profesional e historia de la medicina que era obligatoria, después se volvió optativa, después desapareció. Y ahora, en donde las universidades cada vez más tienden a incrementar el saber científico-técnico de los médicos, cuando salen este tipo de estudiantes, que hemos ido pues prácticamente todos, y nos damos cuenta que en el mundo real hay muchísimas cosas que jamás nos dijeron en la escuela, que jamás nos entrenaron, desde lo más básico que son técnicas de comunicación. Jamás le dicen a uno cómo dar una mala noticia, jamás le dicen a uno cómo cobrar, entre otras muchísimas cosas, a cosas más complicadas como el poder insertarse dentro del ámbito laboral. Prácticamente ningún egresado conoce lo que es nuestro sistema de salud, no sabe lo que es una política pública, y ahora que a partir del 2011 se modificó nuestra Ley General de Salud, estoy hablando por México, no para la gente que venga de fuera, en la Ley General de Salud ahora se exigen que existan comités hospitalarios de bioética en hospitales que tengan 30 camas o más, y que existan, en aquellos que hagan investigación, comités de ética de investigación. Y tenemos más de 300 comités de un tipo y de otro registrados en la Comisión Nacional de Bioética, y prácticamente nadie sabe qué hacer porque nadie sabe bioética, porque le sonaba que otra cosa esotérica, rara y todo lo demás. Yo con la charla voy a tratar de comunicarles algo que, bueno, me parece que es muy importante, y es un tipo de fundamentación en relación con la ética que no es ser la Madre Teresa de Calcuta, no es que bueno que haya gente muy buena en ese sentido, pero hablar de ética no es hablar de mira, vamos a portarnos todos muy bien y hay que saludar y apapachar al paciente porque eso es ética. No. Yo me voy a ir a un ámbito macro, la que sigue por favor, que es hablar precisamente de la política pública. La que sigue, por favor. Entonces, este sería el eje más o menos a engarzar lo que es bioética y lo que es política pública en el ámbito mundial. Voy a aterrizarlo, voy a empezar con unas cuestiones de ética, voy a irme al ámbito macro y luego voy a bajarlo con un ejemplo en nuestro país, en México, pero que haré alguna mención a otros sistemas de salud que tienen, bueno, que en realidad son los antecedentes del cambio que estamos teniendo nosotros como sistema de salud. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, 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 ahí, por favor, la anterior.
En este esquema yo trato de representar, así como está, no lo van a encontrar en ningún lado, porque es como yo me he representado la bioética para poder investigar y para poder formarme y para poder formar ahora a otras personas. Hay un nivel que llamaríamos de microbioética, que es el que prácticamente todo el mundo puede comprender en bioética, que es la relación directa médico-paciente o profesional de la salud-paciente, porque ahora esto se ha complejizado cada vez más. En la literatura bioética suele hablarse también del medio ambiente y de un montón de cuestiones que son muy importantes. Yo lo ubicaría a nivel macro, pero a nivel macro también creo yo que estaría en otro tipo de situaciones que tienen que ver con algunas de las realidades que tenemos, como el turismo reproductivo, como si la salud es un derecho o no en un país o en otro, cómo se entiende como derecho. Y tendríamos un nivel medio, el de la mesobioética, en donde yo creo que ahí deberíamos de articular la política pública, cualquier política pública en salud. Porque evidentemente una cosa es, nos mencionaba el doctor en la presentación anterior, bueno, si cuesta tanto esto, si lo pides de una determinada manera, si lo pides tú solo, y cuesta tanto si te reúnes con los demás, claro, y si se reúnen con los demás y cuesta los 400 pesos que cuesta aquí, ¿quién puede pagar eso? ¿Alguien que gane 55 pesos al día? Les aseguro que no. No va a poder pagar la consulta, no le va a poder pagar eso, no va a poder pagar muchas de las cosas que se están exponiendo en este momento, en este o en cualquier otro congreso. Entonces, evidentemente, el poder determinar quién tiene la obligación de brindar este tipo de insumos para que la gente ejerza eso que viene en prácticamente todas las constituciones del mundo, que la salud es un derecho. Si la salud es un derecho, el Estado tiene la obligación de proveerlo. Vamos a ver, bueno, qué es lo que ha ocurrido con los estados y qué ha ocurrido con el mexicano. Yo creo que tendría que ver con el tema de la mesobioética. Además, hay dos grandes niveles que habla la filosofía moral y política respecto a estos temas. Un nivel de máximos, voy a empezar por ese porque es el más sencillo, en donde los proyectos de vida buena, de vida feliz, de vida en plenitud, cada quien se los va a plantear de la manera que mejor le corresponda a su vida. Y si alguien cree que es feliz yendo a misa los fines de semana, o haciendo tai chi todos los días, o yéndose al parque el sábado, pues será muy feliz y eso le satisface. Pero para que pueda satisfacer sus proyectos de vida feliz o de vida plena, necesitamos todos los seres humanos unos mínimos que se van a relacionar con algo que ha trabajado la ética filosófica por mucho tiempo y que ahora está trabajando en la bioética en relación con los sistemas de salud, que es precisamente la justicia. Hay un mínimo exigible para todos que deberíamos de estar todos de acuerdo con ese mínimo exigible. Ahora, ¿cómo se ha entendido ese mínimo exigible? ¿Cómo se ha entendido la justicia? La que sigue, por favor. Hay por lo menos 4 visiones históricas que dan cuenta de qué es la justicia para poder entender qué es lo justo. Los jurisconsultos romanos dieron una frase que es la que hemos repetido a lo largo de toda la historia, que justicia es sum cuique tribuere, dar a cada quien lo suyo o dar a cada quien lo que le corresponde. Evidentemente el problema ha sido a lo largo de la historia determinar qué es lo suyo o qué es lo que le corresponde a cada quien. Y dependiendo de la respuesta que se ha dado a esta pregunta, ha existido una repercusión en la forma como se organizan los grupos sociales para brindar salud o no. ¿Cuál es la primera respuesta? La más antigua. La más antigua la tenemos en el mundo clásico con Aristóteles, en este libro precioso, el primero, porque aquí vienen dos en el editorial de Gredos, la Ética Nicomaquea, la Ética Nicómaco. Aristóteles analiza aquí las virtudes, las divide en éticas y anoéticas, hace un análisis filosófico que no da tiempo de profundizar, pero el libro quinto de la Ética Nicómaco, Aristóteles dice qué es lo que entiende por justicia, y divide la justicia en dos: la justicia conmutativa, la del intercambio entre los seres humanos, y queda clarísimo. No tengo aquí un botellín de agua, pero veo algunos en las mesas, y ese botellín sale loco para en algún centro comercial y les dicen son 150 pesos por el botellín. La primera expresión de cualquier ser humano sería: no es justo. Ese es un sentido de justicia. No es igual lo que estoy recibiendo con lo que me están pidiendo. La conmutación resulta que no es justa. Y evidentemente las relaciones interpersonales se rigen de una u otra manera por este tipo de justicia. Pero Aristóteles y toda la tradición politológica antigua y medieval habla de un segundo tipo de justicia, que es la justicia distributiva. Esa es la que nos va a importar a lo largo de toda la historia. ¿A qué se refiere la justicia distributiva? A el hecho de que el gobernante, en este caso de la polis, ahora llamaríamos el Estado, no existía Estado en aquella época, el Estado tiene también alguna obligación de distribuir honores y riquezas a cada uno de sus ciudadanos, dependiendo de algún criterio.
el criterio de lo suyo, el criterio de lo que le corresponde. ¿Cuál es el criterio que propone Aristóteles y que se nos queda hasta la Edad Media? El de la proporcionalidad natural. En aquella época la filosofía griega surge entendiendo que la naturaleza es aquello que nos va a dar las reglas de lo que nosotros deberíamos hacer. Se entiende que la naturaleza es buena, bella, sana, perfecta. Platón en la República entiende que es natural que si un esclavo nace esclavo, sus hijos sean esclavos. Es una forma de entender el mundo. Es natural que un gobernante tenga hijos y esos hijos sean gobernantes. Es natural que un talabartero tenga hijos y esos hijos sean talabarteros. Entonces, ¿qué le va a corresponder al gobernante, al talabartero o al otro ciudadano? Pues lo que le corresponde a honores y riquezas de acuerdo a lo suyo. Entonces, de esta manera, y hace un análisis en proporciones. Sabemos que las proporciones de los productos cruzados dan siempre lo mismo. 3 medios es una proporción en relación a 6 cuartos, de manera tal que si multiplicamos numerador por denominador y denominador por numerador, tenemos la misma cifra. Así se analiza toda la tradición politológica antigua y así puede uno entender por qué las casas reales crecen de la manera que crecen, por qué las pinacotecas del Vaticano son lo que son y por qué cuando uno lee una novela medieval como La Celestina se puede entender que no hay ni un médico. Porque los médicos que empiezan a salir de las facultades, los facultativos, la universidad surge como institución en el siglo XI después de Cristo, en el mundo occidental, el mundo oriental es otra cosa. Ese tipo de facultativos, ¿a quienes atienden? A los que por naturaleza tienen derecho a ser atendidos. Es decir, el alto clero, la casa real y la nobleza. Todos los demás no tienen ningún tipo de atención. Cuando se termina la Edad Media, todavía una gigantesca novela de la cual nosotros hemos bebido, incluso de la lengua, porque se consolida nuestra lengua como tal, es El Quijote. Y uno recordará que en el pueblo de La Mancha, de cuyo nombre Don Miguel de Cervantes no quiere acordarse, no hay un médico. No lo menciona en toda la novela. Entonces, este criterio lo tenemos a lo largo de todo el mundo antiguo. La siguiente, por favor. Y aparece hasta el mundo moderno, inicia en el mundo moderno, otra tradición que ya es la que nos va a sonar un poco más cercana, que es la del liberalismo. En el liberalismo, por lo menos en la forma como John Locke, en el segundo libro de su tratado sobre el gobierno civil, que tenemos acá de este lado, John Locke va a decir que existen una serie de derechos, empieza esta noción que ahora es tan ubicua, en todo sentido, una serie de derechos que nos atañen a todos los seres humanos en tanto que seres humanos, y por eso son derechos naturales. Este tipo de derechos naturales, que ahora llamamos derechos humanos, la terminología ha cambiado y tiene su porqué. Él dice que son por lo menos el de la vida, la salud, de las propiedades y la libertad. Todos los seres humanos nacemos libres, esa libertad nos permite apropiarnos de cosas, y todos los seres humanos, para poder conservar la vida, pues necesitamos de alguna manera que no se nos dañe la salud, que es el primer sentido que tiene en John Locke el derecho a la salud. Aparece por primera vez la idea de que la salud es un derecho. Entonces es una cosa interesante ver que esto, cuando repercute en la atención de la salud, ¿qué es lo que va a decir? Pues que la gente que tenga la posibilidad en este mundo liberal de pagarse la atención, la va a poder pagar. Y es cuando surge la llamada medicina liberal. Yo tengo, yo pago, yo no tengo, no pago. La siguiente, por favor. Hay otra visión, una tercera a lo largo de la historia, la que aparece con la obra del comunismo, que es bien sabido por todos nosotros, que lo que propugnaba era un igualitarismo. Todos nacemos iguales, y si todos nacemos iguales, hay que recordar que Marx y Engels, los grandes padres del socialismo científico, del socialismo que de alguna manera se intentó aplicar en los países con un gobierno de esta naturaleza, nunca aceptaron la teoría de los derechos humanos propuesta por Locke y por todo el liberalismo, porque suponían que la justicia no tiene que ver con la superestructura, como lo denominó Marx en su metáfora, sino con la base de la apropiación de los medios de producción. Entonces, si todos somos iguales y todos deberíamos de ser, en principio, bajo esta teoría, dueños de los medios de producción, todos deberíamos de tener acceso a un sistema de salud, que fue la manera como se consolidó y como se consolida hasta el día de hoy los pocos países socialistas que hay en el mundo, los sistemas que ofrecen todo para la población en la medida de lo que tienen. Entonces, ¿cómo se consolidó esto en la ex Unión Soviética? Pues con el sistema Chensko, que era incluso anterior al propio comunismo. ¿Y qué era lo que tenía que distribuir este tipo de sistema? Pues si todos éramos iguales y todos tenemos la propiedad de los medios de producción, entonces la cuestión no tiene que ver con las cosas, sino con los bienes que se producen. Y entonces entra una frase que Marx retoma de un socialista utópico, de Louis Blanc: cómo distribuir los bienes, que en este caso serán los bienes de salud. ¿Y cómo se la distribución? Pues equitativamente. ¿Y qué es lo equitativo?
dar a cada quien según su necesidad y pedir de cada quien según su capacidad. Tú puedes trabajar mucho, trabajas más, tú no puedes trabajar, no trabajas. Tú necesitas muchas cuestiones en salud, te las dan, tú lo necesitas, no te las dan. Es la manera como funcionan los sistemas de salud hasta la fecha, el cubano, el chino, el norcoreano, con todas las dificultades políticas y de derechos individuales que desde luego estos sistemas pues no consideran. La siguiente, por favor. La cuarta postura surge pues en el periodo de la posguerra, cuando se entiende que el socialismo real pues no puede expresarse de manera plena en un sistema político, porque es mucho el coste social que esto representa, que el puro liberalismo tampoco es una cosa buena, y como han evolucionado las políticas de los estados europeos, ha sido a través de lo que se han llamado las socialdemocracias, sistemas con una democracia liberal, como en la época liberalista, pero con unos retoques de socialismo a través de la redistribución de los ingresos vía los impuestos. Saben ustedes que en Europa, entre más al norte se vayan, pues más se cobra de impuestos. A propósito de los nórdicos, pues en los países nórdicos hay países, en Noruega por ejemplo, lo que la gente gana hasta el 45% lo paga de impuestos. Casi la mitad de sus ingresos son impuestos. Entonces, ¿por qué? Pues porque saben que se van a redistribuir y que todos los ciudadanos van a poder tener un beneficio de aquello que se está redistribuyendo. Además de esta situación, bueno, de alguna manera tendría que verse la repercusión en la salud, y hay que recordar también que en la posguerra, después de que se funda Naciones Unidas, se funda la Organización Mundial de la Salud, y en la Carta Constitutiva, el primer artículo de la OMS define la salud como la tenemos definida hasta la fecha. ¿Y qué dice la OMS que es la salud? Pues es estado de completo bienestar biológico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. Es una definición que se ha criticado mucho por ser teórica, por ser inalcanzable, porque desde luego nadie tiene este estado de completo bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice uno de mis maestros, Diego Gracián, director de tesis, que si alguien tuviese ese estado de completo bienestar, pues seguramente le daría una neurosis de ansiedad por perderlo en cualquier momento. Entonces, no hay modo de tener ese estado utópico. ¿Qué beneficio nos trajo esta definición? Bueno, que de alguna manera se trata de buscar que la salud no es una cosa puramente biológica, biomédica, que vamos a encontrar en la biología celular o en la biología molecular. No, dependerá también de cuestiones psicológicas, de cuestiones sociales y de la interacción de todos estos factores. En medio de este panorama, que es de finales de años 40, se discutió mucho si esto era lo que se consideraba salud, qué iba a ser considerado como derecho a la salud. Y una teoría de la justicia que surge en aquel momento es la que propone este señor, que de alguna manera es pues, uno de los emblemas de esta nueva forma de entender la justicia y la relación con la salud, que es John Rawls. En este libro, Theory of Justice, Rawls lo que propone, es una cosa muy bonita, pero que desde luego es totalmente teórica, es que para poder determinar qué puede ser justo, tendríamos que cubrirnos de un velo de ignorancia para no saber qué papel ocupamos en el mundo, para así poder tomar una decisión. Si yo soy empresario, la decisión que voy a tomar desde luego va a ser la que me favorezca a mí como empresario. Si yo soy proletario, tomando también la palabra de Marx, bueno, pues voy a tomar alguna decisión que favorezca al proletariado. Él dice, no, vamos a suponer que todos somos iguales y vamos a suponer que bajo esas condiciones de igualdad, en un velo de ignorancia, tomásemos la mejor decisión. ¿Para poder hacer qué? Para poder distribuir lo que se está produciendo en ese momento, en ese lugar, para que todos pudiéramos tener acceso a ello. Es una manera igualitarista de entender la justicia. ¿Cómo se ha entendido esto en los sistemas de salud? Pues que de alguna manera en las socialdemocracias el Estado tiene la obligación de brindar algo como derecho a la salud, alguna manera de satisfacer estas necesidades en salud que tenemos todos los seres humanos, porque evidentemente nadie tiene salud. En realidad, cuando habla uno de las ciencias de la salud, yo siempre digo que deberíamos de hablar de la ciencia de la enfermedad, porque es lo que le enseñan a uno. El diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, lo que uno en la gnosología, lo que uno en las clínicas, lo que uno en todos lados, es enfermedad. Ve uno en realidad muy poco de salud. Tampoco ve uno que si le pregunta a uno, y eso lo estamos haciendo en una investigación en la UAM Xochimilco, si le pregunta a uno a los egresados de las ciencias de la salud qué es salud, no saben. Es una cosa dramática. Ni siquiera la definición de la OMS, que es la más socorrida. Y bueno, en este panorama, ¿qué es lo que ocurre en los últimos años a propósito de todo esto? La siguiente, por favor. Pues tenemos, esta es una gráfica que nos muestra
que en los últimos años, por lo menos desde los 80s, e incluso hasta la fecha, no traje las últimas mediciones, el Producto Interno Bruto del mundo ha ido creciendo cada vez más. Entonces vivimos en un mundo que es cada vez más rico. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que además de que vivimos en un mundo que cada vez es más rico, vivimos en un mundo que cada vez tiene más pobres. De tal manera, hay muchísimas formas de medir esto. Se puede medir uno de los índices que más se ha utilizado, que lo utiliza el Fondo Monetario Internacional, que lo utiliza Naciones Unidas, es el índice de Gini, para ver las inequidades en cuanto a la distribución del ingreso. Y saben ustedes que Latinoamérica somos el sitio más inequitativo del mundo, donde están los ricos más ricos y donde están los pobres más pobres. Si nos vamos a África, pues todos están pobres, pero no hay tanto rico tan rico como acá. Entonces, en el mundo cada vez hay más riqueza, pero cada vez hay más pobres. ¿Por qué? Pues porque resulta que el 10% de la población controla casi el 90% de la riqueza del mundo. Y casi la mitad de los más de 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta viven con menos del 1% del PIB, que está cada vez creciendo más. Entonces, esta situación dramática de entrada me parece que es una cosa que tenemos que destacar para ver esto cómo ha repercutido en los sistemas de salud a nivel global, que no solamente lo voy a poner al final con nuestro país, con México. La siguiente, por favor. Hay dos conceptos que quisiera abordar antes de ver cómo ha evolucionado la idea desde finales de los 70s hacia acá de cómo debería de distribuirse la salud. Un concepto fundamental es el de la medicalización. Aquí está el texto famoso del 75 de Iván Illich, el de la némesis médica, la medical nemesis. En este texto él habla de esta palabra que hoy es casi ubicua, la medicalización de muchísimos procesos. No es un término de él, es un término que ya estaba trabajado con Michel Foucault, es un término que tiene una historia muy interesante, pero a mí lo que me interesa rescatar es cómo muchas de las acciones de la vida humana se han medicalizado. Y a propósito, llegué tarde, lo siento, el título de la charla de la mañana a propósito de la medicalización de la infancia, pero se han medicalizado muchas cosas. Se ha medicalizado la vejez, se ha medicalizado el parto, se ha medicalizado la sexualidad, se han medicalizado muchísimas actividades humanas que en principio la medicina no tendría nada que ver con ellas. Y está todo tan medicalizado que va uno al supermercado y ya no hay, si te vas al lado del orgánico puedes encontrar algo que no esté tan medicalizado, pero todo tiene suplementos y es bajo en esto y tiene Splenda y tiene todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces la vida misma la hemos medicalizado en muchos sentidos. Este es un concepto que es importante. ¿Por qué? Pues porque entre más medicalización exista, más necesidad de gasto en salud vamos a tener. Las necesidades no todas son necesidades reales, pueden ser necesidades sentidas, pueden ser necesidades creadas. La medicalización crea necesidades. La siguiente, por favor. Y hay otro concepto que quisiera retomar, que a lo mejor es un poco más violento para el contexto, que es el del complejo médico industrial. ¿Qué es esto? En un editorial de 1981, en el New England Journal of Medicine, el editor hablaba, haciendo un símil con el complejo del ejército industrial en los Estados Unidos. Se hace referencia específicamente a los Estados Unidos, pero esto lo podemos entender a nivel global perfectamente. Con los 90s de la globalización de los medios de comunicación, desde luego podemos entender esto cada vez más. ¿Y qué ejemplo pone él? Pues él dice que la industria armamentista en realidad no está para proteger la paz, está para dar dinero. Y entonces, en ese editorial, que después se transforma en este libro y en más publicaciones, dice que el complejo médico industrial no está para proteger la salud, está para proteger el dinero. Y de esto hay N cantidad de publicaciones con N cantidad de críticas a muchísimas de los brazos de la industria que tiene que ver con esto. Tampoco quiero que se vea esto como un demérito. Evidentemente necesitamos a la industria en todo sentido, pero desde luego también necesitamos de alguna manera coordinar la labor de la industria con las necesidades en salud. Voy a ver si soy capaz de poder decir por qué. Espero que sí, con la tradición que ya mencioné de justicia. La siguiente, las 4 que ya mencioné y cómo de alguna manera se consolidó acá. Y acá está esto del complejo militar industrial y del complejo médico industrial. No están para proteger ni la paz ni la salud, sino que ambos están para proteger intereses económicos. La siguiente, por favor. Esto es de una revista
revista, que saben que ustedes, Forbes, es una revista súper importante en el mundo económico. Esta es de Fortune, que es una revista también muy importante, en donde habla de los capitales que son más rentables. Y vemos por acá, cuestión de médicos, dentistas, otros profesionales de la salud, no tengo señalador, lo siento. Y esto quiere decir que de alguna manera los datos económicos, esto lo hacen en Estados Unidos, que está hecho también para las industrias en Estados Unidos, nos dicen que es así. Efectivamente, el invertir en una industria que tenga que ver con salud deja mucho dinero, mucho más de lo que se imagina uno. La siguiente, por favor. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Pues porque la tradición económica que estamos viviendo en medio de todo esto ya a nivel global, se desarrolla de alguna manera a partir de este pensador, un economista norteamericano, Milton Friedman, que desarrolló en Chicago lo que hoy se llama la Escuela de Chicago. Las bases teóricas de esto que llamamos hoy en día el neoliberalismo. ¿Por qué es el neoliberalismo? Porque es una forma nueva de entender el liberalismo. Ya dijimos que Locke suponía que nacíamos en estado de libertad y que teníamos una serie de derechos en tanto que seres humanos, unos derechos naturales. Pero en aquella forma de entender los derechos, el Estado intervenía. En la forma que Milton Friedman propone que se desarrolle la economía, dice explícitamente él y todos sus seguidores que el Estado debe retraerse, que el Estado no debe de intervenir en ningún tipo de política económica y dejar todas las situaciones que tienen que ver con la economía al libre mercado. Que es, para los que han leído o han escuchado un poco de las políticas públicas en nuestro país, la base del seguro popular, que es lo que voy a criticar al final. Y que es la base de muchos sistemas de salud en Latinoamérica, que es la base de las ISAPRES chilenas, de las instituciones de salud previsional. El Estado le da a una compañía privada dinero, a una serie de compañías privadas, el dinero para darle salud a la población. Eso sucedió en los años 80 con los hombres que mandó Pinochet precisamente a Chicago. ¿Qué pasó en los años 90 en Colombia? Lo mismo. Y ahora ustedes abren la página web del Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía les dice que las empresas que proveen salud compiten libremente para que ustedes puedan escoger cuál empresa pueden ser su proveedora de servicios de salud. ¿Y cuál es la base del seguro popular en nuestro país? La libre competencia de los proveedores de la salud. Y lo que hoy es la medicina liberal, todo se va a transformar, cuando uno lee hacia dónde va la política pública, a esto, a una libre competencia. Y los hospitales del ISSSTE y del IMSS van a dejar de ser ISSSTE e IMSS, van a ser también parte de esa libre competencia. Y dentro de los propios hospitales, cada unidad y cada servicio va a estar regido por la libre competencia. Es decir, neoliberalismo a tope. Otro de los términos, muchísimas gracias, que se ha dado a propósito del neoliberalismo es el del capitalismo salvaje. A mí me gusta más utilizarlo porque, bueno, creo que da más razón de esto que creo que no debería ser porque no es justo a propósito del primer desarrollo teórico. La siguiente, por favor. ¿De qué se olvidan los actuales neoliberalistas? De que uno de los padres del liberalismo económico, Adam Smith, que escribió este libro sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Adam Smith dice que efectivamente la economía no existía como ciencia, la economía está naciendo apenas con este tratado y está naciendo en buena medida con la obra de Adam Smith. Adam Smith dice que el Estado tiene que intervenir para regular el mercado. Es una cosa que debería ser fundamental. Es una cosa que para quien tenga memoria o lea por ahí las cuestiones en nuestro propio país, que es el ejemplo que tengo pues un poco más desarrollado, recordará uno antes cuando existía, por ejemplo, un supermercado privado como todos los que hay, y enfrente un sitio que de alguna manera regulaba el Estado para poder proveer lo mismo. Es una cosa que dejó de existir y ahora tenemos un supermercado frente a otro supermercado. La siguiente, por favor. ¿Y por qué se le ocurrió esto a Adam Smith? Pues porque Adam Smith era catedrático de moral, era catedrático de ética, y él suponía que había un deber ético de que la economía estuviese al servicio de la gente. Es decir, si tenemos, yo sé que esto va a sonar demasiado violento para muchísima gente, pero si tenemos una ciencia que se ocupa de la riqueza como es la economía y cada vez tenemos más pobres en el mundo, la economía está fracasando como ciencia. Antes del análisis ético que podamos hacer, la economía está fracasando como economía porque cada vez tenemos más pobres. Lo vimos en las primeras gráficas. La siguiente, por favor. ¿Y esto cómo se ha visto de alguna manera traducido en la distribución de las políticas públicas en salud a nivel global? Bueno, en principio,
Recordamos todos que en la declaración de Alma-Ata, en 1978, el emblema, la frase emblemática fue "Salud para todos" en el año 2000. Tras esta reunión, esta declaración, se suponía que tenía que fortalecerse la APS, la atención primaria en salud. ¿Para qué? Pues para poder realmente hacer lo que se supone que deberíamos hacer en salud, que es darle un mayor énfasis a la prevención y a la educación y no tanto al tratamiento. Por eso digo yo que deberíamos llamarnos las ciencias de la enfermedad y no las ciencias de la salud. ¿Qué ocurre después de Alma-Ata 1978? La siguiente, pues hay una serie de reacciones en todo el mundo en contra de lo que estaba pidiendo Alma-Ata. Se reúne la Rockefeller Foundation con la UNICEF en 1979 en Bellagio, Italia, recuerda este nombre porque va a salir más adelante, para decir que no, que APS pues está bien, pero que sería APS selectiva, en ciertos lugares, para ciertas necesidades y en ciertas condiciones, no para todo el mundo, porque sería muy caro. Se reúnen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no que hayan hecho un acuerdo explícito, pero sus políticas cambian y empiezan a prestarle dinero a los países, en lo que viene con nosotros como América Latina, que pues empiezan a tener políticas de mercado en sus sistemas de salud, y eso explica por qué el apoyo del Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo, a Chile en los 80s, pues porque adoptó un modelo totalmente neoliberal para la política pública en salud, y se publica en 1993 el texto que está abajo, que creo que se ve muy mal, muy oscuro, que fue Invertir en Salud. La salud no es un derecho, es un negocio, y como negocio hay que invertir. Tú inviertes y tú ganas. La siguiente. ¿Qué ocurre en 1986? Bueno, de alguna manera de intentar apoyar que efectivamente se alcanzaran los objetivos de Alma-Ata fue la Conferencia de Ottawa, que lo que proponía era darle un énfasis a la promoción de la salud. Y se suponía que los profesionales de la salud deberían de alguna manera de hacer más labores de promoción, y después la educación va a venir a finales de los 90, también como propuesta de OPS o OMS, para tratar de alcanzar esos famosos límites que había propuesto Alma-Ata, que desde luego no se alcanzaron. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre después? Bueno, también en el 86 se desarrolla la propuesta de los silos, de los sistemas locales de salud en las Américas, una propuesta también de OPS para tratar de alcanzar lo que se pedía en Alma-Ata. La siguiente, y estas son unas palabras de Halfman Mayer, que da también en 1986, no sé explicarle esto, muchas gracias, pero soy pésimo para lo electrónico. Y dice esto: una vez me regalaron un pequeño letrero para poner encima del escritorio que decía así: cuando estés enfangado hasta el cuello con cocodrilos, no olvides que habías venido a desecar la ciénaga. A veces pienso que estamos en esta situación. Vinimos a implantar unos sistemas basados en la atención primaria con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y nos encontramos hundidos hasta el cuello en una ciénaga verbal, luchando contra toda clase de cocodrilos conceptuales dispuestos a devorarnos vivos. ¿A qué cocodrilos conceptuales está haciendo referencia? Porque el discurso es desde luego mucho más amplio. Pues desde luego a ver cómo se estaba entendiendo salud, cómo se estaba entendiendo derecho, cómo se estaba entendiendo el sistema de salud, cómo se estaban entendiendo políticas de salud. Todo esto tenía que ver para poder limitar lo que el Estado tendría en principio obligatoriedad de brindar, en tanto que Estado y en tanto que derecho. La siguiente. Estamos a mediados de los 80s. Y en los 90s, bueno, hubo una extraordinaria movilización teórica y práctica para que los sistemas de salud se fuesen desarrollando más hacia este libre mercado, con algunas excepciones en la región. Tenemos la excepción de Brasil y su sistema único de salud, la excepción de Bolivia, con las modificaciones que hizo Evo Morales a la Constitución, y la modificación de Venezuela, porque desde luego el programa Barrio Adentro es una cosa que ha sido ejemplificadora para el resto de la región, con algunos retoques neoliberales, porque es muy interesante ver cómo es el programa Barrio Adentro, pero hay que recordar que todos los trabajadores del Ministerio de Salud de Venezuela tienen un seguro privado. Entonces, de alguna manera el neoliberalismo se cuela. Si no entra por la puerta grande, como entró por Chile o por Colombia, entra por la ventanita, entra por una rendija, entra por algún lado, pero ha entrado en todos los países. ¿Cómo entró a las instituciones de salud? Pues Margaret Chan, a principios de este año,
dice que está muy orgullosa porque encontró dos grandes aliados para poder promover las políticas de salud desde la Organización Mundial de la Salud. Encontró como aliados a la Fundación Rockefeller y al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que le recomendaron estas instituciones a Margaret Chan? La siguiente. No solamente a ella, sino a toda la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina para nuestra región. La siguiente, por favor. Pues una cosa que parece que suena muy bien, que es la Universal Health Coverage, la cobertura universal en salud, que es uno de los cocodrilos que mencionó el expresidente, hoy expresidente porque está vivo todavía, Mahler de OPS. ¿Cómo se entiende la cobertura universal en salud? Pues se entiende fundamentalmente a través de un sistema de aseguramiento, es decir, hay que tener un seguro, y este seguro tiene que cubrir una serie de características mínimas básicas para la gente que está asegurada. Si alguien ha leído lo que es el seguro popular, eso es el seguro popular. Es un seguro que cubre una serie de entidades nosográficas y si se tiene el seguro popular, pues no hay manera de cubrir algo que no esté incluido en el CAUSES, que es el catálogo de las enfermedades que cubre. Que si en la CIE-10 tenemos más de 10,000, el CAUSES no tiene más de 100. Así como derecho, no. La siguiente, por favor. Y la OPS ha tenido también una iniciativa para poder desarrollar en la región de las Américas esta cuestión de la cobertura universal en salud. Este es un texto que se lanzó con bombo y platillo precisamente en nuestro país, con la doctora Mercedes Juan a la cabeza de la ceremonia, para decir, miren qué barbaridad, qué bien que estamos trabajando para la cobertura universal en salud. La siguiente, por favor. ¿Y cómo se está trabajando? Pues a través de este aseguramiento con este modelo. Los sistemas de salud que vemos acá abajo con fondos comunes, ojo, el Estado ya no aparece, el Estado desapareció, no está por ningún lado la obligación de esa entidad para poder proveer de los insumos para eso que está llamado un derecho, que en el caso de nosotros está en el artículo 4 de la Constitución y que deberíamos de asumir de alguna manera. Y eso que está dentro de los sistemas de salud, ¿qué es lo que debería hacerse? Llegar a toda la población, por eso la obsesión que tiene el Seguro Popular de que todo el mundo esté afiliado. Y ojo, una cosa es que esté afiliado y otra que verdaderamente tenga cobertura. Cobertura no es lo mismo que afiliación. Todo el mundo podrá tener su carnet del Seguro Popular, pero anda tú a ver qué le cubre el Seguro Popular en la realidad. Cuando van a las instituciones de salud para que les digan, oiga, yo tengo Seguro Popular, quiero que me consulte. Pues la verdad que les cubre bien poco. Incorporar otros servicios. Hace poco incluyeron un quinto cáncer dentro del CAUSES, que hicieron también con bombo y platillo toda la ceremonia. O sea, que según el Seguro Popular se tiene que enfermar de 5 tipos de cáncer, y si a mí me da un tigmoma, o me da un osteosarcoma, o me da cualquier otro que no está considerado ahí, tengo Seguro Popular, pues me muero. Y el Estado ahí no tendría en principio ningún tipo de obligatoriedad porque no está en el Seguro Popular, lo cual me parece verdaderamente aberrante. Y además, esto que lo desarrolla, bueno, un hombre muy conocido en la política nacional e internacional de salud, Julio Frenk. Esto, cuando nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que hemos pasado de 1978 Alma Ata, Salud para Todos en el año 2000 a paquete básico, vemos que es aberrante la forma como se ha entendido la distribución de esos bienes de salud desde el Estado para la población. La siguiente, por favor. Una de las últimas novedades son los objetivos del milenio, que algunos de ellos tienen que ver con salud directa o indirectamente, algunos más con la parte biomédica y algunos con el entorno que nos rodea para poder mejorar de alguna manera la salud, como tendría que haber educación, agua. Evidentemente esto es también de alguna manera el minimizar el papel que tienen los estados. Los objetivos del milenio sabemos que eran para 2015, está finalizando 2014, desde luego nadie los va a cumplir en los países de bajo y mediano ingreso, donde estamos nosotros. Todo el mundo se está preparando para que, como no los vamos a cumplir en 2015, podamos intentar cumplirlos para el 2030. 15 añitos más, a ver qué podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque hemos estado en esta disminución, cada vez quitando más. ¿Qué están haciendo ahora todas las políticas en nuestro país para poder cumplir con los objetivos del milenio? Bueno, tomar muestras estadísticamente significativas para poder decir que ya se cubrió con aquello.
en rezago educativo, en salud, en todo lo demás, lo que se está haciendo en el caso de rezago educativo, por ejemplo, que acabo de tener una reunión con gente del Instituto Nacional de Educación para los Adultos para hablarles de ética y valores, precisamente. Pues lo que están buscando es cuántos analfabetas adultos hay, y de esos analfabetas adultos tomar una muestra estadísticamente representativa para alfabetizar a esos y decir que ya cumplieron con los objetivos del milenio. No para que se elimine el rezago educativo, sino para decir que cumplen, para tener una cifra, para quedar bien, para que el Banco Mundial preste, para que el Fondo Monetario Mundial preste y nos hundamos más en nuestras deudas. La siguiente. Esto es un mapa que también hizo Julio Frenk en un documento que afortunadamente se modificó, pero esta es la primera versión del documento. En esta primera versión del documento se establece, no se ve muy bien, pero es una escala en donde los mejores sistemas de salud aparecen en verde. Fíjense qué curioso, Estados Unidos, que tiene una población en donde la cuarta parte no tiene ningún tipo de aseguramiento, es uno de los mejores países, y Brasil, que está en naranja, está en un rango 4, que tiene una cosa como el SUS, el Sistema Único de Salud, en donde toda la población está afiliada, porque afiliamiento no es lo mismo que aseguramiento, está afiliada al Sistema Único de Salud, y toda la población tiene en principio la posibilidad de tratarse de lo que sea, no es el Seguro Popular. La siguiente. Y esto, a propósito de Velayo, que les mencionaba hace rato, esto es una conferencia que tuvieron en marzo de este año, una iniciativa para el sector privado en salud. De alguna manera ya la salud se está viendo a nivel global como un sitio para invertir, como parte del sector privado, y no como algo que le corresponda por deber al Estado. Cuando habla uno de los derechos, por lo menos en toda la teoría del derecho, tienen un correlato con los deberes. Si yo tengo una serie de derechos, es porque el Estado tiene una serie de deberes para conmigo. Si yo tengo una serie de deberes, es porque el Estado me puede proveer una serie de derechos, y el correlato siempre es así. Entonces, si yo tengo derecho a la salud, porque repito, nuestra Constitución en el artículo 4 lo dice, ¿dónde están los deberes del Estado para conmigo? Desde luego con el Seguro Popular me parece que no es justo la forma como lo está haciendo a través del Seguro Popular. La siguiente, que esto es de alguna manera la forma como se está dando énfasis a la Universal Health Coverage, la cobertura universal de salud en nuestro país. En diferentes países de la región hay modelos más o menos parecidos. Llama la atención que en algunos no existe un modelo parecido, pero por ejemplo en el caso de Perú, con toda serie de datos que les estoy compartiendo, pues no llamaría tanto la atención saber que los bancos han comprado prácticamente todas las compañías aseguradoras y prácticamente todas las clínicas privadas. Entonces los bancos, los que manejan el capital financiero, son los que tienen por un lado a quién asegurar y por otro lado quién va a dar el servicio. Negocio redondo. Solamente les falta la funeraria, que no sé si ya la han comprado también. La siguiente, por favor. Y esto ya voy a ir cerrando. El Congreso Mundial de Bioética, que tiene la International Association of Bioethics, tiene lugar cada 2 años. Este año fue la sede de nuestro país, México, y hubo una de las conferencias magistrales que trató sobre la ética de las políticas públicas en salud y la dio nuevamente Julio Frenk. ¿De qué habló? Pues de la ética que él plasmó en el Seguro Popular, porque sabrán ustedes también que en buena medida uno de los ideólogos del Seguro Popular es Julio Frenk. No llegó a la OMS porque le faltó un poco de impulso político, pero es que se mueve en esos niveles. ¿Y qué fue lo que hizo para hablar de la ética en políticas públicas de salud? Pues fundamentar éticamente lo que trabajó con gente en Estados Unidos. Él estudió la maestría en salud pública en Harvard y claro, se asesoró con gente de allá. Nunca se le ocurrió, como es obvio, buscar asesoramiento con los países europeos que tienen sistema de salud público y universal, que es como entendemos, no solamente yo, sino muchos compañeros en Huachochimilco, que debería ser brindada la salud como un sistema público y universal, que cubra a todo el mundo y que el Estado se haga responsable de él. No se le ocurrió ir al Reino Unido, que tiene un sistema así, porque National Health Service es así. No se le ocurrió ir a España, no se le ocurrió ir a Noruega, a Finlandia, a Dinamarca, no. Se le ocurrió ir a Estados Unidos, la cuna del neoliberalismo, para buscar qué tenían allá de ética. Él dice que las políticas públicas, no lo dice, lo retoma de otro autor, de Michael Brown, que también está en Harvard University, un pilar técnico, un pilar político y un pilar ético. En el técnico habla literalmente, porque tiene por lo menos 2 documentos publicados al respecto, de evidencias sólidas, evidentemente la evidencia epidemiológica para ver qué es lo más común. Luego entonces, si a mí me toca algo muy raro, ya no tengo derecho a la salud.
Habla del pilar político y dice que hubo un consenso a través de la conciliación de intereses entre los actores públicos y privados. ¿Pero qué tienen que estar haciendo los privados aquí para un derecho? Me pregunto yo. Y habla del pilar ético con dos cuestiones: la democratización de la salud, para que en principio alcance a todos, suena muy Universal Health Coverage, y por una serie de valores explícitos que él menciona estos: la inclusión social, igualdad de oportunidades, justicia financiera. La justicia la tiene que tener quien tiene el dinero, no el pobre que debería tener justicia distributiva. La autonomía individual y la responsabilidad social. Todos estos valores, cuando los desarrolla en estos documentos, fundamentalmente son para dar a entender que quien tiene dinero tendría que invertir de alguna manera en este tipo de aseguramientos para que quien no lo tiene no se muera. Finalmente, el seguro popular está pensado para pobres, para que no se mueran. No está pensado para brindar salud. La siguiente, por favor. Y bueno, luego de todas estas reflexiones que sé que no son políticamente correctas, pero creo que si trabaja uno cuestiones de ética, no necesariamente tiene que ser uno políticamente correcto. Son discusiones que no se establecen en muchos sitios. Cuando se habla de bioética, la bioética europea no ha manejado mucho este tipo de situaciones porque en principio, como en la mayoría de los países tiene sistema de salud público y universal, sus problemas son otros. En el caso de España, cuando yo llegué a hacer el doctorado allá, aunque con CONACYT luego me fui con beca, porque no soy ningún potentado para poder gastar en euros, me fui con beca de CONACYT y CONACYT me pagaba un seguro mientras estaba yo allá, un seguro anual que la beca me lo pagaba. Y aún con mi seguro, si yo hubiese tenido un problema de salud, yo podría haber acudido al sistema español y no me pedían nada, ni estancia legal, ni nada. ¿Qué escándalo tuvieron con el ticket moderador y con estas modificaciones que han tenido recientemente ahora con un gobierno de derecha, precisamente? Pues los inmigrantes no, qué barbaridad, hay que ver si se les da o no se les da la atención, que de alguna manera muchos de los países entienden cobertura a sus nacionales. Esos son sus escándalos. Los escándalos con nosotros es la gente que se nos está muriendo de hambre por desnutrición todavía en los albores del siglo XXI. Entonces, allá este problema de la cobertura del sistema no es un problema tan grave como para con nosotros, y en países como Estados Unidos, con un neoliberalismo a tope, pues tampoco es un problema porque asumen que el que tiene dinero se paga su salud y el que no tiene se muere. Así de sencillo. Entonces, haciendo esta serie de reflexiones de cierre, que entiendo que no es políticamente correcto, les agradezco su atención. Siempre dedico el trabajo que hago al amor de mi vida, que iba a venir en principio conmigo y que no pudo, mi hija, porque pues tiene muchas cosas que hacer. Ahorita ya tengo 4 mensajes porque sabía a qué hora iba a hablar. La siguiente, por favor. Y estos son mis correos electrónicos y una página web donde subo las publicaciones que amablemente hicieron favor de mencionar. Todas las subo ahí. Nadie me ha demandado todavía por derechos de autor, espero que no lo hagan. Pero todos los PDF de lo que voy publicando en artículos, capítulos o libros lo tengo ahí. En los correos utilizo más el comercial, el de Hotmail, que aunque les repito que sé que esto no es muy taquillero, por lo menos para la cuestión de bioética, que es una necesidad legal, pues la gente suele más o menos hablarme. Y quiero terminar también dándole las gracias pues a mi centro de trabajo, a la UAM Xochimilco. Recordarán ustedes el Códice Boturini, las 7 tribus nahuatlacas que llegan al Valle de México, una de ellas era la tribu de los Xochimilcas. Entonces, como me encuentro en la UAM Xochimilco, este es el trocito del Códice Boturini que habla de, pues precisamente de los Xochimilcas. Muchísimas gracias por su atención. Invitamos al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz a recibir el máximo líder of excellence en INGEL, el título y medalla de máximo líder en ciencias médicas en beneficio de la humanidad, en reconocimiento a su destacada trayectoria como líder y sus invaluables aportes a la ciencia médica. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Personalmente es un gusto, un gran honor, y voy a retomar una palabra que dijo el doctor Fructuoso Ayala y que repitió la doctora Ina Jiménez, que además de un gusto y un honor es un compromiso. La palabra compromiso es una palabra muy bonita que tiene una etimología que viene del griego. En griego, la raíz etimológica de compromiso es spondeo. Spondeo se tradujo en muchas palabras
pero que tienen este sentido de una vinculación que tenemos con otro o con otros. En donde está más claro es en el tema de los esponsales, y esa vinculación se hacía de modo público. Es una cosa muy bonita, y entonces, bueno, desde ahí viene la tradición de que públicamente se dice quién une su vida con otra persona. Entonces, a mí me gustó esa palabra porque spondeo también es la raíz de responsabilidad. Yo que me dedico a cuestiones de ética, pues tengo esto algo estudiado. Y la responsabilidad ¿de qué? Pues de cumplir, con otra palabra que me fascinó, con el título de la asociación, con la excelencia. Aristóteles, que fíjense ustedes, hace los 1500 años escribió esto que les voy a contar y todavía lo seguimos diciendo. Aristóteles habla de una palabra maravillosa que es arete. Arete tiene también la misma etimología de aristos, que eran los mejores. Los mejores hacían esto que era la arete. La arete la tradujeron los latinos por virtus, y en nuestra lengua quedó como virtud. Los virtuosos son los excelentes, los que hacen su labor de la mejor manera posible. Y yo me felicito a mí mismo por estar en medio de este auditorio excelente, y quiero recordar bueno, se las voy a decir porque no las sé de memoria, para terminar, una frase de don José Ortega y Gasset. Yo colecciono frases, he escrito varias, les daré su crédito cuando las repita, de un libro que se llama La Cuestión Moral, que escribió en 1908, hace más de un siglo. Dice don José Ortega y Gasset: la cultura es un acto de bondad más que de genio, y solo hay riqueza en los países donde 3/4 partes de los ciudadanos cumplen con su obligación. Me vuelvo a felicitar por estar entre tanto profesional que cumple cabalmente con la serie de obligaciones que exige esta noble profesión, y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias.